al Señor por la vida de Cristian Rosado. Amén. Le di sin querer a Elisa. Y sonó duro. Iglesia, Dios le bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de nuestro amado Señor Jesucristo? Yo no sé si para usted es impresionante y es asombroso el hecho de que hoy, que se lo compartía la semana pasada, hoy hay más de 2 billones de personas reunidas en el nombre de Cristo. Eso es impresionante. Que para mí, a mí me vuela la cabeza que Dios convoque a su iglesia para hablarle. ¿Y qué te quiero decir con eso? Que hoy tú has llegado a este lugar más que por tu propia iniciativa, sino por la iniciativa de nuestro amado Padre Celestial que quiere hablar a tu corazón. Así que en otras palabras te estoy diciendo, hoy Dios quiere hablar a tu corazón. ¿Habrá alguien que necesite una palabra del Señor en esta hora? ¿O yo soy el único que necesita una palabra del Señor en esta hora? Así que estoy bien contento de poder predicar en la mañana de hoy una palabra que estoy convencido que va a hablar a tu corazón. Y quisiera comenzar hablándote de la sed. De la sed. Yo creo que en algún momento de nuestra vida, todos en algún momento hemos tenido y hemos experimentado una sed, pero no una sed cualquiera, sino una sed bien intensa. ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? Esa sed que te desespera. Me refiero a esa sed que te deja con los labios secos. ¿Alguien se puede identificar con eso? Esa sed que la boca se seca también, que sentimos la necesidad a veces de tragar saliva, pero que a veces nos desespera tanto que hacemos todo lo posible por buscar algo de beber en esos momentos. Esta sed puede ocurrir después de trabajar largas horas bajo el sol. ¿Habrá alguien que trabaja largas horas bajo el sol aquí? Mira, aquí hay un hermano que es Richard sellando techos y pintando. Eso, ahí sí que estás más alto todavía, así que ahí tienes más contacto con el sol. Cuando hablo de esto, pienso en los hermanos que nos reciben todos los días en el parking, que se merecen un aplauso en esta hora. Que trabajan largas horas bajo el sol. Yo imagino que ellos llegan al culto ya cuando empieza y están secos. Te hablo de esa sed que puede ocurrir tras una larga caminata. Te hablo de esta sed que puede ocurrir tras horas largas de entrenamiento. Te hablo de esta sed que yo no sé si tú le has pasado como yo. A mí me encanta hablar. Y hay veces que yo hablo tanto y se me olvida tomarme un buchecito de agua. ¿Te le ha pasado eso? Que pasa largas horas hablando y tiene una sed que es desesperante. En mi caso, la sed más profunda y más intensa que yo he experimentado en mi vida, ¿me permiten contarle una anécdota? ¿Alguien me permite contarle una anécdota? Gracias, Itzi, gracias. Yo la he experimentado algunos domingos como a las 2 de la tarde, después de comerme un plato puertorriqueño que se llama combinación china. Usted sabe lo que le estoy hablando, ¿verdad? Y digo puertorriqueño porque cuando usted va a la comida original de China, eso de tostones al ajillo, eso no existe. Eso es aquí nada más. Y yo no sé si usted le ha pasado como a mí, que después de un dominguito en la iglesia, usted se come una ordencita china con tostones al ajillo y pepper pollo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y pasan dos cosas. Tú te comes la comida china y te da sueño. Y pasas a la siesta de los domingos, pero esa siesta de los domingos no es la misma siesta que cuando te comes el mofonguito. Esta siesta, tú sientes que tratas de levantarte, pero hay algo que te empuja a la cama. Y está acompañada de una sed bien intensa. Que por más cansado que tú estás y estás tratando de levantarte de la cama, yo no sé si yo soy el único, por favor, alguien que se identifique conmigo, que tú tratas de levantarte, pero no puedes levantarte, pero la sed es tan y tan intensa que tú
desafiar las leyes de tu cuerpo, llevas tu cuerpo al límite y vas a la nevera y abres la botellita de agua que se va en un par de segundos. Es como si hay algo que absorbe completamente esa agua. Y te hablo de esto, ¿verdad?, de forma jocosa, pero lo interesante es que cuando nosotros hablamos de la sed, podemos identificar que no solamente produce incomodidad, sino que la sed, cuando intensa, cambia nuestras prioridades. Tú puedes tener lo más importante a tu frente, pero cuando esa sed es tan desesperante, tú vas a hacer todo lo posible. Vas a poner esa necesidad en primer lugar. Y solamente vas a concentrar toda tu atención en una sola necesidad, que es encontrar agua. Así que yo quiero que tú te imagines esa sensación de sed intensa, pero multiplicada, aún más intensa. Porque no viene como producto de una combinación china ni de trabajar largas horas bajo el sol, sino esta sed de la que te quiero hablar en esta mañana viene como producto de pasar largos días caminando por el desierto. No 1 o 2 días, largos días caminando por el desierto, con los niños, con sus posesiones, con sus animales. Y yo me imagino que esto tenía que ser una sed completamente desesperante. Y ese era el escenario del pueblo de Israel en el libro de Éxodo capítulo 17, que hoy te quiero hablar sobre ese. Y hoy le he puesto a este mensaje los desiertos de Dios, porque en los desiertos de Dios muchas veces nosotros experimentamos esa sensación que jamaquea nuestra vida, que es completamente desesperante. Y quisiera, antes de empezar a hablarte acerca de lo que está pasando en Éxodo 17, quiero compartirte un trasfondo histórico. Quiero como que podemos ubicarnos históricamente y explicarte lo que estaba pasando. Así que antes de llegar a Éxodo 17, ya el pueblo de Israel había visto obrar a Dios una y otra vez. Dios, durante aproximadamente 400 años, el pueblo de Israel vivió cautivo como esclavo en Egipto. Y dice la palabra que Dios los rescató mediante varias plagas. Luego abrió el mar rojo, lo cruzaron en seco. Y a partir de ese momento, el pueblo de Israel comienza una travesía a través del desierto. Y yo creo que es evidente que no tenía que ser un camino fácil. Es evidente que esa gente no la tuvo fácil, que tenía que ser algo bien difícil. Y el pueblo de Israel tuvo varias pruebas. En un momento no podían beber agua porque el agua estaba bien amarga. ¿Sabes lo que hizo Dios? Dios la hizo potable. En otro momento llegaron a un lugar donde no habían recursos y Dios en su misericordia los condujo a un lugar que se llamaba Elim, donde habían agua y donde había recursos. Y cuando tuvieron antes, que esto pasa justo antes de Éxodo 17, el pueblo tuvo hambre y dice la palabra que Dios le dio maná del cielo y codornices para alimentarlo. Así que luego de todos estos eventos, el pueblo de Israel llega a un lugar que se llama Refidim, lo pueden ver aquí, donde no hay agua, donde el pueblo está peleando con Moisés y pone a prueba a Dios. Así que lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy se ubica en ese lugar llamado Refidim, donde el pueblo tenía una sed intensa. Así que yo te voy a invitar en esta mañana que me puedas acompañar al libro de Éxodo capítulo 17. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 7. Te voy a invitar a que lo puedas buscar ahí. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Así que dice así la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 1. Dice: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro.
Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés y le decía: danos agua para beber. Cállense, le respondió Moisés. Yo me imagino que para que Moisés mandara a callar a este pueblo, ese pueblo tenía que estar volviéndolo loco. Imagínense un pueblo tan numeroso peleando contra una persona desesperadamente por sed. Y dice la palabra: ¿por qué se quejan contra mí?, preguntaba Moisés. ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. Le preguntaban: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieren matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Y yo quiero que usted preste atención a lo que dice aquí la palabra. Dice: entonces Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Y yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte de Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Y así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? ¿Cuántos dicen amén a su palabra? ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar en tu casa, porque hoy tú te acercas a nosotros con una palabra de vida, con una palabra de restauración, de transformación, Señor. Y en esta hora nosotros te pedimos que abras nuestros corazones, Padre, y que hables a nuestras vidas, y que a través de tu palabra se produzca una transformación en nuestras vidas, Padre, de forma que no seamos iguales. Te adoramos, te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que cuando nosotros hacemos esta lectura, queda bien claro que Israel se encontraba en un lugar desértico donde no había agua, que el pueblo de Israel estaba completamente desesperado, porque, aleluya, estaba en un lugar completamente desesperado. Era para levantarlo, hermano. ¿Cuántos se levantaron con ese sonido galáxico? Sonó como, ustedes recuerdan el drama de los niños de los planetas. Sonó como una galaxia. Gracias, Luis. Así que lo que te estaba compartiendo era que el pueblo de Israel estaba en un lugar completamente desértico, estaba desesperado, y Dios los había llevado, estaban en un lugar donde no habían ríos, donde no habían manantiales, donde no habían pozos. Me resulta curioso que el pueblo de Israel no llegó allí por una equivocación. El pueblo de Israel no llega allí porque habían tomado un camino equivocado. El pueblo de Israel no llega allí porque se habían perdido. El pueblo de Israel no llega allí porque Moisés había fallado en su rol de líder y había tomado una decisión incorrecta que lo hizo desviarse del camino. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que ese pueblo de Israel estaba siendo completamente guiado por Dios, porque por el día había una columna de ¿qué? De nube. ¿Cuántos se sabe el corito? Y por la noche había una columna de fuego. Y dice el corito que de día y de noche, aquí no cantan coritos. El corito dice que día y de noche Jehová iba con ellos. Así que te comparto esto porque Israel estaba, y yo quiero que usted preste atención a esto, porque Israel estaba en el desierto porque Dios los había llevado al desierto. El pueblo de Israel estaba allí porque Dios los había conducido hacia ese lugar. Y para que no quede duda,
el pasaje que nosotros estamos leyendo comienza de la siguiente manera. Dice, por orden del Señor. Así que el pueblo de Israel había llegado a Refidim por orden del Señor. Y de este pasaje nosotros sacamos un principio que es bien importante para nuestras vidas, que suena bonito pero no se siente bonito. Y es que la voluntad del Señor no siempre nos va a llevar a lugares cómodos. Y eso, decimos amén a eso, pero qué mal se siente eso. Te estoy diciendo que el Señor, las cosas de Dios no siempre nos van a llevar a lugares de paz. Y hay una falsa concepción de esto. Y a veces hablamos con las personas y nos dicen, si sientes paz, es que es de Dios. Pero cuando nosotros leemos este pasaje podemos ver que Dios nos va a llevar intencionalmente a lugares incómodos, a lugares donde nos hacemos vulnerables. Y yo no sé usted, pero cuando yo me doy cuenta y abrazo ese principio, automáticamente me llega una pregunta a mi cabeza que yo creo que todos de alguna forma u otra nos las hemos hecho. Y es la siguiente: ¿por qué un Dios tan bueno? ¿Por qué un Dios de tanta misericordia? ¿Por qué un Dios de tanta gracia nos va a conducir a lugares desérticos? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. Cuando las cosas están fuertes, cuando la cosa aprieta. ¿Por qué Dios me va a llevar a un lugar desértico? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué estoy viviendo esto que para mí es tan difícil? Yo creo que en algún momento de nuestras vidas, a medida que ha seguido, yo he escuchado personas que me dicen, yo no sé, Cristian, porque desde que estoy siguiendo a Dios, es que recibo un diagnóstico médico que no estaba esperando. A veces nos podemos hacer la pregunta a nosotros y decir, pero ¿por qué desde que estoy siguiendo a Dios y estoy más metido con Dios, es que estoy viendo a mis hijos tomar decisiones que no están alineadas a lo que yo les enseñé? ¿Por qué desde que estoy siguiendo a Dios y estoy más metido con Dios, me siento estancado profesionalmente? ¿Por qué si estoy conectado con Dios, estoy pasando por un desierto emocional marcado por la tristeza o la ansiedad? ¿Por qué desde que estoy intimando más profundo con Dios, estoy experimentando dificultades económicas que me consumen la mente por la noche? Y en el contexto de este capítulo que estamos leyendo, yo creo que cuando nosotros leemos esa historia, podemos hacernos la pregunta, ¿por qué Dios va a conducir a su pueblo que tanto ama a un lugar donde no hay agua y donde no hay provisión? Y me encanta esta historia, amada iglesia, porque aquí podemos ver la intención de Dios en llevarnos a los desiertos. Y te quiero dar un spoiler. ¿Usted sabe lo que es un spoiler? Te quiero dar esa es una palabra que solamente existe en inglés. Pero te quiero chotear. Te quiero adelantar la intención de Dios en sus desiertos. Y número uno, Dios nos lleva a desiertos para, número uno, probarnos. Dios nos lleva a desiertos, número dos, para revelarse. Y número tres, Dios nos lleva a desiertos para transformarnos. Yo quisiera que reflexionemos precisamente sobre eso. Sobre los desiertos como lugar de prueba, como lugar de revelación y como lugar de transformación. Y comencemos hablando acerca del desierto como lugar de prueba. Años más tarde de este evento de Éxodo 17, en el libro de Deuteronomio vemos que Moisés le está hablando al pueblo de Israel. Y mira lo que le dice. Le dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. ¿Te puso a qué, iglesia? Te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería a sus mandatos. Hay otra versión que dice que Dios lo llevó al desierto para ponerlo a prueba y así llegaría a conocer lo que había en tu corazón. Amada iglesia, Dios nos lleva a lugares incómodos, a lugares de prueba,
para que podamos conocer lo que está en nuestro corazón. Y quiero que escuches bien esto. Quiero recordarte que Dios conoce perfectamente tu corazón. A Dios no hay un detalle que se le escapa. La prueba, el desierto como prueba no le va a revelar algo nuevo a Dios porque Él lo conoce todo. Sin embargo, cuando te hablo acerca de conocer algo, te quiero explicar lo siguiente, y es que el propósito de la prueba no era que Dios descubriera algo sobre Israel, sino que el propósito era que el propio pueblo de Israel descubriera el verdadero estado de su corazón y reconociera cuánto dependía de Dios. Así que Dios nos lleva a lugares desérticos para probarnos con la intención de que tú y yo podamos conocer lo que está en nuestro corazón. Y probablemente te haces la siguiente pregunta: ¿por qué es importante yo saber lo que está en mi corazón? O quizás puedes hacer el comentario en tu mente y decir: pero es que yo sé lo que está en mi corazón. ¿Quién más me conoce que yo? ¿Soy yo el experto de mi vida? Pues que yo no le comparto nada a nadie. Pero te quiero decir que la importancia de conocer lo que está en nuestro corazón es la siguiente. Y es porque nadie puede atender un problema que no sabe que tiene. Yo no voy a poder trabajar con un problema si yo no estoy consciente que yo tengo ese problema. Yo nunca podré ser libre de aquello que ni siquiera reconozco que me está esclavizando. Yo no puedo rendir a Dios un área en mi vida que creo que está sana. Y muchas veces nosotros transitamos la travesía de la vida pensando que estamos sanos, pensando que no hay nada en nuestro corazón que necesitamos trabajar, y ahí Dios, boom, nos empuja al desierto para que nosotros conozcamos la verdadera condición de nuestro corazón. Mira, yo hace como 12 años atrás tuve la bendición de tener un carrito que era una Jeep Compass blanca. Mire, amado, yo estaba enchulado de esa guagua. Esa guagua a mí me encantaba. Esa era la guagua de mis sueños. Y era una guagua, usted sabe que nosotros vivimos en el oeste. Era una guagua que tenía un flow como surfer. Entonces, para que fuera más surfer todavía, yo le puse unos racks. ¿Sabes lo que son los racks? Azules de The Room. Qué cosa más surfer que unos racks de The Room. Y hubo un tiempo que, para parecer más surfer, alquilé unos paddleboards para darle uso a esos racks azules. Y yo hasta le tiré fotos a la guagua con los paddleboards encima, pues ese era mi momento de surf. Amado, yo no sé ni nadar, por si acaso. Llevo como 2 meses tratando de nadar y todavía no puedo sacar la cabeza bien. Pero te hablo acerca de la Jeep porque tan pronto nosotros la compramos, unos meses después, esa Jeep, que estaba enchulado de ella, de momento comenzó a presentar un problema. Y no era un problema que le prendía una bombillita. Era un problema que cuando tú estabas en la luz, en cualquier luz, no escatimaba. Podría ser aquí, en San Juan, en donde sea. La guagua empezaba a jamaquearse y parece que te quería expulsar. Pero era un jamaqueo. Aquí tengo a mi testigo, a mi amada madre, que sabe que uno se asustaba. Y tú tenías que apagarla, no importa si estaba en el tapón, había que apagar la guagua porque parecía que esa guagua iba... era como un ataque epiléptico a una guagua. Te traigo eso porque durante esas primeras veces que la guagua jamaqueaba, nosotros decíamos, bueno, hay que llevarla, ¿a dónde? Al mecánico. Y la llevábamos al mecánico y el mecánico la chequeaba. Y nos decían, yo no sé mucho de carro, amado, pero vamos a suponer que me decía, son las transmisiones. Y nosotros, bueno, pues son las transmisiones, vamos a comprar esto. Chequeábamos la guagua, nos montábamos en ella. Nos daba un par de días sin jamaqueo y de momento en la luz empezaba el jamaqueo.
Y fuágata. Era una cosa intensa, amado. Yo no puedo hacerle una demostración, pues no haría justicia, pero era una cosa que parecía una montaña rusa. Volvíamos y la llevábamos a otro mecánico y nos decía, mira, es la suspensión. Y nosotros, pues es la suspensión. Ya estábamos, después de varios intentos, una guaguita nueva. Nosotros nos decía, contra, nos cogieron de bobos, pero usada. Y la llevamos y otra vez. Pero no fue hasta que dijimos, bueno, pues vamos a llevarla al dealer de la Jeep para que le hagan un análisis exhaustivo y profundo de lo que tenía la guagua. Y salió a reducir que eran unos sensores. Mire, y mamado, y le cambiamos los sensores y esa guagua me llevó a Ponce casi todo el tiempo que estuve a Ponce. Me duró casi 10 años después de arreglar eso. Y te traigo eso porque quiero que puedas entender esto. La intención de llevar la guagua a probarla, hacerle esa prueba, no era dañarla. No era hacerle daño. Era maximizar su potencial. Era arreglar algo que estaba afectando su funcionalidad para que esa guagua me pudiera llevar a donde sea. Y te traigo esto porque las pruebas muchas veces de primera instancia pensamos que vienen con el propósito de hacernos daño, de chavarnos. Que vienen con el propósito de herirnos, de dañarnos. Pero hoy te quiero decir que es todo lo contrario. Cuando Dios nos lleva a lugares de prueba, es para revelarnos qué es lo que está dañado. No con la intención de señalarnos, sino con la intención de restaurarnos para que nosotros podamos vivir una vida llena de plenitud y de libertad. Y así funciona el desierto. Las pruebas no crean los problemas del corazón. Las pruebas sacan a la superficie aquello que estaba allí, pero que nosotros no conocíamos. Y hay áreas en lo más profundo de nuestro corazón que afectan nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Hay heridas del pasado que nunca fueron sanadas. Hay orgullo que impide pedir perdón o aceptar corrección. Hay envidia, hay necesidad constante de aprobación que guía nuestras conductas. Hay falta de perdón, miedo al abandono, ansiedad por quererlo controlar todo. Y mientras esas cosas permanezcan allí ocultas, tengo una mala noticia para ti. Es que no vas a poder llegar a la tierra prometida. Es que no vas a poder caminar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces nosotros pensamos que ese jamaquioncito, metafóricamente hablando, es una cosa. Y nos vamos y pasamos años trabajando en una cosa, cuando realmente la raíz es otra. Y hoy quiero decirte que la prueba revela eso. La prueba revela eso. Y por eso Dios permite el desierto, amada iglesia. No para destruirnos ni avergonzarnos, sino para probarnos y a sacar a la luz aquello que necesita ser transformado. Y yo quiero decirte que Dios no solo quiere cambiar tu circunstancia, sino que Él quiere transformar tu corazón. Y ante esta prueba que enfrentaba el pueblo de Israel, salió a la luz aquello que estaba en las profundidades del corazón de Israel. Y lo vemos en el versículo 7. Y la pregunta que resume su condición fue la siguiente. Esta fue la pregunta que el pueblo de Israel hizo. ¿Está Jehová entre nosotros o no? Esa pregunta que hace el pueblo de Israel saca a la luz, revela la condición del corazón del pueblo de Israel. ¿Y qué saca a la luz el desierto en el pueblo? Podemos ver que el pueblo de Israel tenía una memoria espiritual corta. Quiero que usted entienda esto. El pueblo de Israel está haciendo esa pregunta luego de ver el mar abrirse, luego de ver pan caer del cielo, luego de que se le provea agua limpia en un lugar donde no podían tomar agua, luego de ver las plagas. Y el pueblo de Israel está haciéndose la pregunta: ¿está Dios con nosotros? Memoria espiritual corta. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo?
que nos olvidamos rápidamente de las obras de Dios en nuestra vida y nos enfocamos en nuestra necesidad presente. El pueblo de Israel también vemos a través de este análisis, de esta prueba, que tenía un deseo de controlar a Dios. Quería que Dios demostrara nuevamente su presencia antes de confiar en Él. Y muchas veces nosotros tenemos una confianza condicionada. Queremos ver a Dios primero obrar para entonces después confiar en Él. Eso salió a la luz. Una dependencia de lo visible. Ellos necesitaban constantemente ver a Dios de una forma visible. Su confianza fluctuaba según la circunstancia y no el carácter de Dios. Y a través de esta prueba el pueblo de Israel vemos que aunque había salido de Egipto, Egipto no había salido de su corazón. Seguían pensando como esclavos. Seguían respondiendo desde el temor y no desde la fe. Y hoy yo te traigo esto, amada iglesia, porque yo creo que podemos redefinir lo que son los desiertos en nuestra vida. Y en lugar de preguntarnos, Dios, ¿por qué estoy aquí?, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué quieres mostrarme de mi corazón? ¿Qué necesitas transformar antes de llevarme a la siguiente etapa? Porque si el desierto es difícil y no le sacamos nada, pues en vano fue. En mi familia nosotros, cuando pasamos por el desierto, una oración que le hemos estado haciendo a Dios, le decimos: Dios, que esto no pase sin que nosotros podamos conocer algo nuevo de ti. Que esto no pase sin que nosotros podamos sacarle algo a este desierto. Y mi oración en esta mañana, amada iglesia, es que si estás pasando por un desierto, que el Señor muestre aquello que tiene que ser transformado. Y la buena noticia es que Dios no lo trae a la luz para señalarnos, sino para cambiarnos por completo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el desierto es un lugar de prueba para mostrar lo que hay en el corazón. El desierto también es un lugar de revelación. Éxodo 17, capítulo 5 Éxodo 17, versículos 5 y el 6. Mira lo que dice. No sé si está por aquí. Dice: y el Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Y yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. A través de este pasaje vemos una revelación del carácter de Dios. Porque los desiertos, además de mostrar lo que nosotros tenemos que cambiar y áreas en nuestra vida que probablemente nos están esclavizando, el desierto también nos muestra un lado del rostro de Dios que nosotros no hemos conocido. O algo de Dios que quizás nosotros hemos olvidado. Y a través de este pasaje, el Señor muestra algo que tiene un impacto todavía en nuestra vida hoy en día. Y yo quiero que usted analice este escenario por un momento. Aquí nosotros vemos una escena que parece una escena de juicio. Y vemos tres elementos que no queda duda que hay un evento judicial. Número 1, tenemos una vara. Número 2, tenemos los ancianos. Y partimos de la premisa que hay alguien que va a ser golpeado. Y quiero hablarte primero de la vara. Esta vara no era simplemente una vara del pastor. Era la misma vara con la que había ejecutado los juicios sobre Egipto. Con esta vara, amada iglesia, el Nilo se convirtió en sangre. Llegaron las plagas. Dios manifestó su autoridad judicial sobre Faraón. Así que la vara simboliza la justicia de Dios. Representa el derecho de Dios para juzgar al pecado. Y cuando Dios le dice a Moisés que lleve una vara, pues estamos partiendo de la premisa que va a haber un juicio, que hay alguien que va a ser acusado. Por otro lado tenemos ancianos. ¿Se está imaginando conmigo esta escena, iglesia? La vara, los ancianos.
Y en el Antiguo Testamento los ancianos actuaban como jueces, actuaban como testigos, actuaban como representantes oficiales del pueblo. Así que esta escena se convierte en una escena jurídica porque todo el lenguaje es completamente jurídica. Pero falta algo. ¿Quién va a ser el acusado? Tenemos la vara, tenemos los ancianos, falta la persona que va a ser acusada. Moisés, pregúnteme, Moisés, hágame, Moisés. No, Moisés no es. Moisés no es porque aunque el pueblo lo acusa de haberlo llevado a morir, Moisés no es quien recibe el juicio. Pregúntame, Israel. Israel no. Y mire esto, Israel sería lo esperado. Sería lo esperado porque ellos son los culpables. Ellos son los que han murmurado. Ellos son los que han desconfiado de Dios y los que han puesto a prueba al Señor. Pero pasa algo impresionante aquí. Y Dios hace algo que no era esperado, amada iglesia. Y en lugar de dirigir el juicio a quien lo merecía, que era el pueblo de Israel, el golpe recae sobre la roca. Cuando era el pueblo que necesitaba recibir el golpe recae sobre la roca. Yo creo que ya Emi lo está entendiendo. La justicia no desaparece. Hay un juicio, hay una vara, hay anciano, hay tribunal, hay condena. Pero lo sorprendente es que en una escena donde parece conducir al juicio, Dios transforma el juicio en un escenario de provisión y provee una roca. ¿Y por qué una roca? El apóstol Pablo, 1300 años después, nos da la respuesta a esta pregunta y le está enseñando a la iglesia de Corintios y responde a esta pregunta. Y hablando de Israel decía: y el pueblo de Israel bebía de la roca espiritual que lo acompañaba, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. ¿Cuál es la revelación entonces? ¿Qué revela el desierto entonces? Que la roca golpeada apuntaba a Cristo, quien sería herido en la cruz para que de él brotara perdón, gracia y vida eterna. ¿Qué nos revela entonces? Que lo que Dios anticipó en Refidim lo cumplió definitivamente en Cristo. Iglesia, en Éxodo 17, el pueblo era culpable. En la obra salvífica de la cruz, la humanidad, tú y yo, somos los culpables. En Éxodo 17 el juicio parece real. El juicio no parece, el juicio es real. En la obra de salvación a través de la cruz, el juicio es real. En Éxodo 17 Dios provee una roca, pero a través de la obra de salvación Cristo ocupa nuestro lugar. Cristo ocupa nuestro lugar. En Éxodo 17 la roca es golpeada y en la cruz del Calvario Cristo es herido. En Éxodo 17 del golpe brota agua para dar vida. Y a través de la obra salvífica, la que nos trae aquí en esta mañana, a través de su sacrificio, brota vida eterna. Por eso nosotros estamos aquí. Por eso nosotros estamos aquí. ¿Qué significa eso para nosotros, amada iglesia? Que Dios es el Dios de gracia. Que Dios es el Dios que responde con gracia cuando nosotros lo que merecemos es juicio. ¿Qué significa esto para nosotros? Que cuando la prueba saca a la superficie áreas rotas y distorsionadas de nuestra vida, Dios no responde con rechazo, sino que su gracia actúa para transformarnos.
¿Qué significa esto para nosotros? Que cuando nosotros nos hagamos la pregunta, ¿está Jehová entre nosotros? Nosotros podemos mirar a la cruz y decir, si Cristo dio a su Hijo, si Dios entregó a su Hijo por nosotros, no tenemos que dudar de su amor ni de su presencia. Amada iglesia, la cruz es la evidencia definitiva de que Dios está con nosotros y de que nunca dejará de ser fiel. Eso es lo que Jesús, eso es lo que el desierto revela. La esencia del evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Qué bueno saber que cuando la cosa se pone fea, nosotros podemos mirar a la cruz y decir, si Dios entregó a su Hijo, su presencia es una realidad en mi vida. Luego de la revelación ocurre una transformación. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros conocemos y abrazamos la revelación del evangelio, nosotros no vamos a quedarnos igual. Hay una transformación en nuestros corazones. Y dice la palabra que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros. Me llama la atención que no salieron gotitas de la piedra. ¿Salieron qué? Gracias a mí, chorros. Y Dios no solo resuelve una necesidad momentánea, sino que proveyó al pueblo lo que necesitaba para seguir hacia la tierra prometida. Y así también obra la gracia de Dios. La gracia de Dios obra de la siguiente manera. En lugar de ayudarnos a sobrepasar la situación actual y sobrevivir el desierto, nos transforma en medio de él. ¿Qué te quiero decir? Que este desierto por el cual estás pasando no te dejará igual. Dios lo va a usar para transformarte. ¿Alguien dice amén a eso? Así como el agua. La gracia de Dios, la gracia transformadora de Dios nos limpia. Diga conmigo, limpia. Dios no solamente nos limpia de nuestros pecados, sino que comienza una obra de santificación en nosotros. Y el mismo desierto que Dios usó para poner a descubierto nuestro corazón, ahora se convierte en el escenario que Dios comienza a usar para restaurarnos. Y te traigo esto. Te quiero recordar que la gracia de Dios nos limpia. Y muchas veces nosotros, como te decía ahorita, vivimos con Egipto dentro de nuestro corazón. Y he hablado con un sinnúmero de personas. De hecho, me ha pasado en algún momento de mi vida en donde llega el pensamiento de que Dios no me ha perdonado. Y eso es un fenómeno que estamos viendo hasta dentro de la psicología. Le llaman lucha espiritual y es cuando la persona piensa que Dios no le ha perdonado. Pero yo tengo una buena noticia para ti, que quizás te has sentido culpable durante este último tiempo en tu vida. Hoy tengo una buena noticia para ti, que quizás vive atado a los errores del pasado sin reconocer la obra salvífica de la cruz. Quiero decirte que la gracia de Dios te limpia de una vez y para siempre. Y si la gracia de Dios nos limpia de una vez y para siempre, no tenemos que vivir con Egipto en nuestro corazón, pensando en lo esclavizados que estábamos. Pero hoy nosotros podemos celebrar como iglesia que Dios perdona nuestros pecados y dice la palabra que nunca se acuerda de ellos. Así que la gracia transformadora de Dios limpia nuestras vidas. ¿Qué hace la gracia transformadora de Dios? Refresca, diga conmigo, refresca. Donde había agotamiento, donde había desesperanza, donde había sequedad espiritual, Dios a través de su gracia refresca nuestras vidas. Y Dios no siempre va a cambiar nuestras circunstancias, pero Dios sí puede fortalecer nuestro corazón para que nosotros sigamos caminando. Y no sé si hay alguien aquí que necesita que Dios fortalezca su corazón, pero hay una noticia, y es que el Dios que proveyó la roca también provee descanso y nuevas fuerzas para ti.
¿Alguien recibe eso? ¿Y qué hace la gracia de Dios? Produce fruto. Y el agua permite que haya vida donde antes solo había muerte. Y probablemente hoy tú llegas aquí y tú dices, mira, es que yo me siento muerto. Yo llegué aquí arrastrándome, no solamente físicamente, sino emocional y espiritualmente. Y hoy quiero decirte que en este lugar, no en Puerta del Rey, sino en su iglesia esparcida sobre la faz de la tierra, porque la presencia de Dios está aquí. Hay gracia que trae vida a aquello que estaba muerto. Si hoy tú has llegado a este lugar sintiéndote muerto, sea por cual sea la razón, quizás es por aquello que está oculto en tu corazón que no sabes identificarlo, hay una buena noticia para ti, amada iglesia, y es que en medio del desierto, Dios te lleva a probar tu corazón para sacar de la superficie aquello que quizás no nos damos cuenta, para revelarse a nuestras vidas como un Dios salvador y lleno de gracia, no para dejarnos igual, sino para refrescarnos con su gracia, sino para limpiarnos con su gracia y traer vida a aquello que estaba muerto. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, iglesia. Así que hoy, si tú estás pasando por un desierto, quiero decirte que estás ahí por la misericordia de Dios. Recuerdo la obra de los niños, que era de Jonás, que llevaba como título, debajo de las olas hay gracia. Hay veces que Dios nos empuja a lugares desérticos para salvarnos a nosotros de nosotros mismos. Porque es que si nosotros seguimos caminando y llevando el mismo ritmo de vida que llevamos, vamos a colapsar en algún momento y Dios nos empuja a lugares desérticos donde lo único que podemos depender es de nuestro Dios. Así que, ¿qué te quiero decir con esto? Que si hoy tú has llegado a este lugar experimentando o caminando por mucho tiempo en una etapa desértica, donde mira al lado y parece que no hay recursos, que mira a lo largo y dice, esto nunca se va a acabar. Hay una buena noticia para nosotros en esta mañana, y es que Dios está. Que Dios estuvo, que Dios está y que Dios estará por los siglos de los siglos. Y si Dios está, tenemos todo lo que necesitamos para seguir hacia adelante. Hay gracia para mostrar lo que está en nuestro corazón. Hay un amor transformador que nunca nos va a dejar igual. Y hay gracia para transformarnos, para levantarnos y para darnos lo que necesitamos. No solamente para pasar esta circunstancia actual, sino llegar a la meta final. Amado, que la meta final es vernos cara a cara con el Padre. A eso nosotros aspiramos. Dice la palabra que esta leve tribulación momentánea va a generar en nosotros un mayor peso ¿de qué? De gloria. Así que hoy yo creo que nosotros nos podemos gozar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te voy a invitar ahí que tú cierres tus ojos. La presencia de Dios está en este lugar, amado. Y dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Yo creo que en esta hora Dios puede comenzar a libertarnos de cosas que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Te invitaré ahí que puedas comenzar a hablar con el Señor. Que abras tu corazón al Padre. Que le hagas preguntas genuinas. Quizás tienes preguntas genuinas como todas las hemos tenido en nuestra vida. Puedes preguntarle a Dios, yo no sé qué tú quieres revelar en mi corazón, pero te pido que lo muestres ahora. Quizás se te hace difícil palpar la presencia de Dios. Yo creo que hoy puede ser un buen momento donde le podamos pedir a Dios, Dios,
Yo necesito sentirte. Yo necesito que tú abras mis ojos espirituales para poder verte. Que también seas genuino con Dios y seas atrevido y le digas: Dios, yo necesito que tu gracia transforme mi vida. Que tu gracia me refresque, que tu gracia me dé nuevas fuerzas, que tu gracia me limpie por completo. Yo te aseguro que si tú haces esa oración, el Señor la va a responder, porque es su palabra y Él es fiel a su palabra. Y nosotros queremos orar, y lo vamos a hacer aquí sentadito. Yo te voy a invitar a que si tú te encuentras experimentando un desierto que parece que no tiene final, que parece que hay ausencia de fuerza, de recursos y de intención, te invitaré a que todo el mundo está con sus ojos cerrados, que tú levantes tu mano al cielo, que tú levantes tu mano. Y en esta hora nosotros oramos como iglesia por estas manos levantadas. Padre, te damos gracias porque hoy nos podemos acercar a ti con confianza, Señor. Hoy nosotros oramos juntos y te presentamos a estas personas que están experimentando algún desierto en su vida. Y en esta hora nosotros te pedimos que te podamos ver en medio del desierto. Que nosotros te podamos sentir en medio del desierto. Y que de este desierto, Señor, que este desierto no pase sin que no conozcamos algo nuevo de ti. Que este desierto no pase sin que tú termines lo que empezaste en nosotros. Y que este desierto, cuando termine, Señor, te podamos dar gloria y honra a ti por lo que has hecho, Señor. Hoy desde ya nosotros celebramos tu provisión en medio del desierto. Hoy desde ahora nosotros celebramos tu provisión, tu transformación y tu presencia en medio del desierto. Te damos gracias por lo que has hecho y por lo que harás, papá. Y que al final del día, Señor, todo ojo te vea a ti, Señor, y toda lengua pueda declarar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Señor. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios, iglesia? ¿Cuántos le pueden dar gracias a papá? Así que mi anhelo y el anhelo del corazón de Dios es que esta palabra tenga un efecto no tan solo en este ratito, sino durante toda nuestra vida. Iglesia, sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta semana puedan experimentar su gracia, su presencia, el gozo de su presencia. Y que nuestras vidas, después de chocar con esta palabra, jamás sean igual. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.